Entonces comencé a llamar a Isis, llamaba a Isis, ayúdame, Isis, socórreme, no sé qué. Pero pues no pasó nada. Lilith se reía de mí en el sueño y me arremedaba, me repetía lo que yo decía y me va agarrando en el sueño del cuello y me aprieta y yo voy perdiendo la fuerza, voy perdiendo la energía, me voy sintiendo más débil, voy sintiendo como que las fuerzas se me van perdiendo. Hoy vamos a hablar de Lilith, mis experiencias con ella y qué representa. Hay varios mitos, varias ideas del origen de Lilith. Uno de ellos es sumerio, que es como el más antiguo en el que ella aparece, en el que su nombre se suele asociar con o suele representar espíritu del viento. Y se le suele asociar en otros aspectos con cosas más oscuras, pero hay pocas menciones de ella en esos textos y sin embargo ya desde la parte de mesopotámica su nombre se viene mencionando. Luego se menciona por la parte hebrea, en la mitología hebrea, en la parte judía, y se dice que ella era la primera esposa de Adán, que fue creada al mismo tiempo que Adán, de los mismos materiales, de las mismas, pues, y de igual a igual, sin ninguna diferencia y que ella no se quiso someter a su marido, sobre todo desde la parte sexual, se escapó del Edén y tuvo hijos con uno de los arcángeles caídos llamado Samael, y esos hijos son llamados demonios. Entonces ella se le llama madre de demonios en algunas ocasiones, madre de vampiros, madre de los sucubos y los incubos, precisamente desde esta mitología hebrea o judía. Bueno, había mitos relacionados con Lilith de que ella se robaba a los bebés recién nacidos, sobre todo pues en la parte judía que no habían sido circuncidados y que visitaba a los hombres en las noches y le robaba su energía sexual. Entonces de ahí también surge la idea de los incubos y de los súcubos y de que ella es la madre de estos mismos y que ella con esta energía sexual que recolectaba pues precisamente iba y gestaba más demonios, ¿cierto? Más criaturas de la noche. Ella también luego de esto comienza a ser mencionada en la Cábala, y la Cábala tiene una visión del mundo, un mapa del mundo espiritual en el que se representa por un árbol. Ese árbol obviamente tiene todas sus partes, su base, su copa, toda la cosa, y sus raíces. Y en esa parte superior del árbol, digamos que están las Séfiros, que son esferas o mundos, son 10 que están regidos por diferentes seres, por ángeles, por diferentes espíritus y que encarnan una virtud de la divinidad. Entonces, a medida que van avanzando por cada una de esas éfiros, pues van alcanzando, digamos, una cercanía con la deidad hasta que en la última, en Malkuth, pues la idea se supone que es como eh, llegar a volverse uno con la deidad, ¿cierto? Con Dios o con la divinidad. Y está la parte del clifot, que son las raíces o también llamado árbol de la muerte. Y también hay otros 10 mundos que van hacia abajo. Y cada uno está regido por diferentes entidades. Cada uno representa un veneno cósmico o o un vicio o algo contrario precisamente a la parte superior. Va bajando hasta que llega a la décima Clifoth y esa es la de Lilith. O también en otros textos o en otras versiones la llaman Naamá, que es la regente precisamente de ese Clifoth. Este Clifoth representa como la parte más salvaje, más oscura, más profunda, todos los deseos, todas las pasiones están ahí. Y es la sombra de Malkuth. O sea, es todo lo contrario. Malkuth recoge como todas las virtudes y, y esta Sephir y esta Clifoth de Lili reúne todos los vicios, todo lo que viene desde los otros submundos. Es como la culminación de todo. Hay un camino iniciático, clifótico, que utilizan los magos, sobre todo pues magos de mano izquierda o magos que están interesados pues en ese aspecto de su sombra,
Y Lilith es la entrada, es el camino de entrada, es el camino iniciático. Ella te muestra, te enfrenta a tus sombras más profundas, a tus miedos más profundos, a tus inseguridades, a toda esta sombra, a toda esta cosa que no quieres enfrentar. Ella te lleva a todo esto. Y puede ser peligroso porque ella, digamos que te lleva a enfrentarte a todo esto directamente y está en la persona que está en este camino iniciático el mantener la cordura, el mantenerse en equilibrio, el mantenerse como, el lograr una alquimia interna, en el lograr entender esas sombras, hacer una comunión con ellas, aceptarlas en su vida o trabajar en cambiarlas si es lo que desea, em, pero obviamente no negándolas ni sufriendo por ello. Vamos a hablar entonces de algunas correspondencias de Lilith. Ella suele representar a la noche oscura del alma y es que a través de este proceso iniciático te puedes ver precisamente en este estado en el que pierdes como esa identidad de lo que creías que eras, de las creencias que creías tener y de todo lo que supuestamente representabas y estás como en un proceso límbico en el que estás como definiéndote nuevamente. Se relaciona con la tierra y según algunos autores como Aleister Crowley, con los cuatro elementos, pero corruptos, sin una relación o sin un propósito espiritual. Se relaciona también con el desierto, con la sangre, con la luna nueva, con las lechuzas, que es su animal, em, con obviamente con los sucubos, quincubos, con todos estos seres de la noche o animales de carroña, animales nocturnos, con todos estos animales y con todos estos seres, ella se suele relacionar y se le suele vincular por sus características representativas de ella, su historia y lo que representa. Y entonces nos preguntamos, pero ¿para qué trabajo con Lilith? ¿Para qué la llamo? ¿Para qué conecto con ella? Bueno, la primera respuesta a eso sería primero para trabajar mis sombras, pero digamos que a un nivel muy profundo. No es algo así superficial, no es algo aquí así por encimita, que yo medio hoy estimo o descubro tal cosa y ya en un mes vuelvo por allá y revuelco un poquito más mis sombras. No, ella te mete en una oscuridad muy profunda, te conecta con cosas muy profundas de ti que quizás no quieras ver, para liberarte de vergüenzas, de miedos, de sometimientos, sean religiosos o sean sexuales. Es muy buena para esto. Es refugio para las personas que han sido víctimas de abusos, sean de cualquier tipo, pero sobre todo de tipo sexual. Es una fuerza liberadora del miedo, una fuerza liberadora de la vergüenza y del dominio religioso impuesto en nuestras conciencias y en nuestras sociedades. Es una fuerza transgresora de lo socialmente aceptable. Entonces ella nos puede ayudar en todo este proceso de liberación, de empoderamiento y de autoaceptación. Y las mujeres suelen conectarse mucho con ellas, sobre todo por esas luchas feministas. Em, pero es una deidad indómita, no vas a poder controlarla, no vas a poder dominarla, a pesar de que hayan grimorios y magia salomónica que indican la relación con los espíritus desde un sometimiento, y hay muchos magos que lo hacen de esta manera, que someten a los espíritus, pero eso en algún momento se puede volver en tu contra. Esos espíritus no siempre van a estar sometidos y en algún momento pueden volverse contra ti. Y pues Lilith es una fuerza que siempre se ha caracterizado precisamente por ser libre, por actuar en libertad y por hacer lo que le plazca. Entonces de esa misma manera va a ser la conexión con ese ser. No es como que ella va a estar ahí todo el tiempo, ni que ella va a estar cumpliendo todos tus caprichos o tus deseos, no. Es más desde su propia voluntad y desde lo que ella desea. Y creo que muy probablemente su principal enfoque va a ser el trabajo desde la parte de la sexualidad. También, como ella representa la materia y toda esa parte mundana que se suele ver como negativa, pues también se puede trabajar con ella la parte económica para impulsar la parte económica, para impulsar lo material,
magia sexual, magia de sangre, todo este tipo de cosas está muy, muy relacionado con ella. Bueno, les voy a contar un par de experiencias que yo he tenido con Lilith. Yo vengo de un contexto religioso y pues Lilith obviamente siempre ha sido vista como un demonio, siempre ha sido vista como encarnación de la maldad, como encarnación de la corrupción y que es un ser pues destructivo y no hay nada bueno en ella, ¿cierto? Nada rescatable. Entonces, claramente, pues uno al venir de esos conceptos religiosos, pues ve a este ser como algo indeseable, algo que se quiere mantener lejos. Y esa pues era mi idea general acerca de Lilith en su momento. Llegó un momento en el que yo, digamos que estaba escuchando música y conocí una banda que se llama Blackbriar y hay una canción que habla de Lilith que se llama Lilith Be Gone y esta canción pues cuenta como la visión de Lilith, de cómo la llaman, de cómo la tratan, de que siempre la echan de todos lados, de que es algo indeseable por confrontar el poder de la masculinidad o del hombre o de Adán, ¿cierto? Pero pues hay una parte de la canción que precisamente es como una especie de destierro hacia su nombre. Y entonces a mí me gustó mucho la canción y todo el día estaba llamando a Lilith, Lilith por aquí, Lilith por allá, pues no en estilo de invocación, pero todo el día cante y cante Lilith y por toda parte y repitiendo la canción y haciendo pues como y diciendo pues como la parte esta del destierro que en cierta manera pues le decían a ella. Pasó como un mes y hay canciones pues que son súper pegajosas y a uno se le quedan y uno las repite y las repite, pues ese fue el caso. Pasó como un mes y tuve un sueño en el que yo iba manejando, normal, iba tranquilo en el carro, cuando de un momento a otro apareció una mujer sentada a mi lado, una mujer de cabello rojizo, de piel muy, muy clara, muy blanca, muy pálida, de ojos oscuros, y yo la miré y yo en el sueño me di cuenta que era Lilith. Porque muchas veces uno en el sueño sabe quién es el que está al lado, ¿cierto? Quién se le presentó. O a veces ellos pues te dicen el nombre y toda la cosa, pero pues yo sabía que era Lilith en el sueño. Em, y pues yo sentí miedo, claramente, porque pues tenía todos estos preconceptos en mi cabeza. Sentí miedo, entonces comencé a llamar a Isis. Llamaba a Isis, ayúdame, Isis, socórreme, no sé qué. Pero pues yo en la vida real yo no conozco a Isis, yo no tengo ninguna relación con ella, sé que es una diosa egipcia y no más. Pero pues quién sabe, probablemente en otra vida, en otra existencia había tenido alguna conexión con ella y mi alma pues la llamó en ese instante. Pero pues no, no pasó nada. Lilith se reía de mí en el sueño y me arremedaba, me repetía lo que yo decía y me va agarrando en el sueño del cuello y me aprieta y yo voy perdiendo la fuerza, voy perdiendo la energía, me voy sintiendo más débil, voy sintiendo como que las fuerzas se me van perdiendo y soy incapaz de hablar. Entonces, en ese momento me acordé de Morrigan. Morrigan es una de mis diosas principales y la llamo. Comienzo a llamar a Morrigan, Morrigan, Morrigan y de un momento a otro hay una fuerza en el sueño que expulsa a Lilith del carro. Ella sale volando del carro y yo me despierto y cuando despierto, pues despierto asustado, obviamente con el corazón agitado y con la garganta adolorida. Bueno, creo que vuelvo a dormir, me despierto y sigo adolorido de la garganta, pero todo el cuerpo supremamente como si estuviera enfermo. O sea, me sentía como con el cuerpo cortado, como si me hubiera pasado un camión por encima, o sea, mucho cansancio, poca energía y así estuve toda una semana. Muy enfermo, muy agotado, con la garganta supremamente afectada y adolorida. No me quedaron marcas físicas, pero sí sentí todo esto en mi cuerpo a raíz de eso. Entonces yo de ese momento, a partir de ese momento le cogí pavor, pavor a Lilith, como que, o sea, no, ahí sí dejé de cantar esas canciones y dejé de estar llamando a Lilith y mucho más de estar como desterrándola sin razón alguna. Pasó el tiempo y ya conocí a una persona, una maestra que estuvo en mi vida como por un par de meses y ella nos estaba enseñando un poco acerca de este trabajo de sombras. Y
mm, digamos que ella nos comenzó a enseñar que cuando las entidades oscuras nos atacan, es porque hay algo de nosotros que ellos representan que nosotros no queremos ver, que nosotros no queremos aceptar, que nosotros no rechazamos fervientemente y que por eso nos atacan. Que todos ellos juegan como un papel cósmico eh, y nosotros, pues obviamente estamos en relación, en conexión con toda la parte universal, entonces que ellos son una parte también de nosotros, esos de todos lo que llamamos demonios también son una parte de nosotros, así como todos lo que llamamos ángeles y seres superiores y seres de luz, también son una parte de nosotros. Pero entonces ellos nos atacan, según lo que enseñaba esta persona, porque eh, precisamente por el rechazo que nosotros tenemos y porque nosotros también tenemos de eso ahí en nosotros y no lo queremos aceptar, no lo queremos reconocer. Entonces el ejercicio era comenzar como a investigar quién era ese ser, en este caso Lilith, investigar quién era Lilith, qué era lo que representaba, qué era lo que ella era, qué era lo que ella podía representar y ser, que tuviera en mí, que me causara mi vergüenza, que me causara mi miedo, que me causara mi aprehensión y que yo lo estuviera rechazando. Entonces yo comencé como a analizar, bueno, ¿qué puede ser Lilith? Lilith es como la sexualidad libre, eh, que puede llegar a ser también libertinaje, ¿no? Que puede llegar a ser este exceso de libertad. Es la libertad, es el estar seguro de sí mismo, el hacer lo que uno quiera, bueno, es muchas cosas, ¿cierto? Todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces yo comencé como a hacer ese análisis de qué era Lilith en mí y encontré que habían temas de vergüenza con respecto a temas de la sexualidad, que habían temas religiosos también de supresión, que yo me suprimía a mí mismo por temas religiosos y espirituales, de lo que cargaba conmigo de esa maleta religiosa que tenía anteriormente. Y el comenzar a comprender eso, obviamente es chocante, ¿no? Porque tienes que aceptar que eres eso que estás rechazando, que también esas partes que están ahí son parte de ti y que algo de eso que tanto rechazas y que tanto te causa desagrado, también lo tienes tú. Entonces comienza esa parte de la confrontación y de comenzar a hacer las paces con esto. Entonces yo comencé a hacer ese proceso de reconciliación, de aceptar lo que yo rechazaba, sea por religión o por lo que fuera. Y comencé a hacer pues ese proceso y aceptar pues que yo también tenía partes de Lilith en mí y que Lilith no era tan mala como la pintaban y que esas cosas no estaban tan mal como las pintaba la sociedad, que de pronto si se viven desde una manera equilibrada no representan un daño en realidad para mí ni para lo que considero moral ni nada de esas cosas, sino que también está bien. Entonces comencé a hacer todo ese proceso de reconocimiento, de conciencia y, y también de invocación, porque esa era la segunda fase, invocar a esa entidad y conectar con ella. Entonces comencé a invocar a Lilith, a conectar con ella, y Lilith tiene unas características muy particulares y es que ella es muy material. Ella no es como los otros dioses o como las otras entidades que no es que se sientan tanto físicamente, pero ella sí, ella se siente su presencia, se siente su corporeidad, se siente su cercanía o el roce de ella en el cuerpo de uno. Ella se siente muy física en algunas ocasiones. Y bueno, hice las invocaciones, conecté con ella, reconocí lo que había en mí de ella y hicimos como las paces, ¿cierto? Y a partir de ese momento se me quitó el miedo de Lilith, hicimos como las paces, como que nos amigamos, entendí qué representaba ella en mí y lo comencé a aceptar y a vivirlo y también a poder disfrutarlo en mí. Comencé a quitar de pronto esas represiones que tenía desde la religión y desde las vergüenzas y todo ese tipo de cosas con esa conexión con ella. Pero ahí pasa algo y es que ella te puede llevar también a cosas de descontrol.
Y entonces ahí viene la fuerza de voluntad del mago, la fuerza de voluntad de la persona que está trabajando sus sombras en mantener el control, en, digamos, en vivir ciertas cosas, pero controlarse y no dejarse llevar por las pasiones, no dejarse llevar por por todo ese tipo de cosas que Lilith puede representar, porque ella te puede llevar hasta lo más profundo, hasta lo más bajo. Y bueno, digamos que esa conexión con ella me llevó a partes profundas energéticamente, a vibrar de pronto un poco más bajo y a atraer a mi alrededor entidades que de pronto estaban en ese mismo nivel, que se me comenzaron a presentar en sueños. Y cada vez en sueños yo me veía más y más oscuro, más y más profundo, cada vez iba como en abismos más y más oscuros y más profundos. Y bueno, ahí intervinieron otras deidades con las que yo conectaba y otras que no, y me ayudaron a salir de ese proceso. Sin embargo, no como un ataque a Lilith, ni mucho menos, sino como porque de pronto yo ya no estaba tan cómodo, digamos, en ese lugar, en ese aspecto energético. Pero Lilith y yo quedamos como con una buena relación, digamos, en ese aspecto. Claro que pues después de eso no volví como a tener mucho una conexión con ella, pero luego sí tuve otra experiencia en la que estaba siendo atacado energéticamente. Ella se me presenta en un sueño como un sucubo, em, y me va cambiando de lugar a lugar. Entonces había como esas personas que me atacaban en el sueño y ella me pasaba de un lugar a otro, como que me transportaba y me mantenía escondido. Entonces como que dirigían un ataque hacia un lugar y pues obviamente no encontraba nada ahí. Dirigían un ataque hacia otro espacio y no encontraba nada ahí porque Lilith como que me ocultaba en las sombras, como que me cambiaba de lugar. Entonces digamos que podemos ver en esta experiencia también una parte protectora de Lilith con las personas que se conectan con ella, que considera ella de pronto sus hijos quizás. Entonces, muy a su voluntad, ¿no? Entonces hay una parte protectora, hay una parte sexual, hay una parte, hay muchas partes. Es una diosa que tiene muchas cosas en ella y que se puede trabajar muchas cosas con ella, pero tiene esta cosa de que te puede llevar a lo más profundo o inclusive quizás algunas personas dicen que a la locura si no se sabe manejar, ¿cierto? Si no se tiene una fuerza de voluntad para poder controlarte, porque igualmente la idea de ella quizás no sea destruirte, sino enfrentarte rápidamente a todas estas cosas y que tú lo alquimices, ¿cierto? Que tú lo aceptes, que tú lo analices y que lo transmutes y que lo integres en ti hasta cierto punto o trabajes en mejorarlo, porque pues no necesariamente las sombras todas significa que yo vaya a hacer esas cosas que quizás rechace, ¿no? Sino que lo acepto, entiendo que es una parte de mi naturaleza y trabajo en mejorar de pronto esa naturaleza. Depende pues del proceso que tú quieras llevar como en tu proceso de sombras. Pero esas más o menos han sido mis experiencias con Lilith. Han sido experiencias pues como fuertes hasta cierto punto y también muy enriquecedoras. Y eso también puede ser como una reflexión que nos puede servir en el caso de que estemos siendo atacados por alguna entidad negativa, de, bueno, qué de esa entidad, o sea, investigar quién es esa entidad, qué es lo que representa, qué es lo que pasa y qué de esa entidad hay en mí que yo estoy rechazando, que yo estoy odiando, que yo estoy ocultando y que no quiero aceptar. Y comenzar a hacer las paces con eso y a conectar con eso y a entender esas partes de esa entidad en mí y al hacer eso, al perder ese miedo, al entender que también hay parte de ti, de ese ser en ti, pues digamos que esas energías ya se comienzan a liberar, se comienzan a soltar. Bueno, espero que les haya gustado el video. Gracias.